En los años 50 nació un género que no solo transformó la música, sino que también revolucionó la forma de expresarse y de hablar sobre sexualidad, rompiendo tabúes con un espíritu de libertad. Hoy en pleno 2025, ese legado sigue vivo en Sexo Podcast and Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto poder compartir con todos y con todas esta nueva entrega de Sexo Podcast y Rock and Roll, con invitadas súper especiales y con gente que nutren, enriquecen y nos dan una visión diferente del mundo, de la vida y compartir permanente. Hoy tengo aquí tengo el nombre oficial, Ana Gabriela Cano, pero bueno, parece que los nombres oficiales se pierden y tengo entonces a Black Mama, que es una artivista que me está acompañando hoy en este podcast de entrega para todos y para todas con mucho cariño. Bienvenida. Hola guapa, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Siempre es importante tener espacios para contar la historia de uno desde uno. Y nada, muchísimas gracias y qué hermoso poder compartir. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar un poco sobre toda esta propuesta tuya artística, sobre todo tu activismo, que es muy fuerte, muy importante, muy significativo para los cambios que necesitamos y que estos cambios son un poco esquivos y no vienen tan rápido, ¿no? Como mujer, como afro, como ecuatoriana, como activista, como artista, en esta multiplicidad de características que tú tienes. Contame un poquito cómo va la sexualidad, cómo va el mundo, cómo voy yo en el mundo. Creo que el mundo va como la sexualidad ahorita. Bueno, a ver, básicamente Black Mama es un personaje que yo creé a raíz de darme cuenta que necesitaba una cierta capa imaginaria, ¿me entiendes?, para poder hablar de ciertos temas que una persona mortal, normal, común y corriente, una mujer negra, normalmente no podría. Entonces, a medida de que iba teniendo un entendimiento social diferente, el darme cuenta de que antes de ser clasificada como una mujer negra tenía que hacer que el mundo entendiera que soy humana. Era una cuestión sumamente fuerte y poderosa para mí, porque el tener que resignificar mi existencia para que los otros, les otros del mundo en general, entiendan mi existencia y crea que soy digna de estar aquí, ha sido una batalla súper fuerte y súper grande, y dentro de esto también defender mi decisión sexual, defender mis gustos sexuales y defender mi libertad sexual ha sido una parte muy importante en mi activismo. El ser una mamá de un muchacho de 17 años, de un niño de 9 años y aún así andar abiertamente diciendo por el mundo que soy lesbiana, la gente no le cierra mucho. Pasa con eso? A ver, me parece muy interesante lo que dijiste, pero antes una pregunta que la tenía aquí ya en mente. ¿Por qué Black? ¿Por qué Mama? ¿Por qué la unión de estas dos palabras y que una palabra está en otro idioma, no está en el idioma inglés? Verás, es mucho más simple de lo que cree la gente. La gente piensa que por ahí me llegó un rayo místico y no. Justamente en una época en la que yo estaba en el colegio se volvió de moda esta película Kill Bill. Y dentro de Kill Bill había un personaje que era The Black Mamba. Sí, aparece en YouTube también Black Mamba. Exacto. Sí, entonces en ese tiempo yo hacía mucho metal, me gustaba mucho el metal, me gustaba el black metal. Y a la gente no le cuadraba mucho en la cabeza ver una metalera negra. Claro. Era como, y esta man, así me decían, vos dedícate a hacer rap. Y yo me ofendía. En Uruguay sería candombe. Claro. Y me decían un montón de cosas. Entonces a mí me gustaba mucho el personaje de la Black Mamba. Y también era boxeadora en ese tiempo. Entonces era como que una mezcla de un montón de cosas. Y en alguna reunión de compañeros, uno de mis compañeros de colegio, ya tomado, me dijo como, es que tú eres la Black Mama. Solo no pudo pronunciar bien Mamba. Y de ahí
como siempre he tenido esta cuestión de cuidar a la gente a mi alrededor, de cuidar a mis amigas, de cuidar a mis compañeros, de andarle preguntando a todo el mundo cómo se siente, como que encajó un poco en mi personalidad un tanto maternal. El tema de mamá. De mama, ajá. Perfecto. Entonces, desde los 17 años me dicen Black Mama, y cuando empecé a hacer música, me dijeron como, es que Ana Gabriela Cano está un poco largo y ni sé qué, y fue como, espérate, a mí me han dicho Black Mama toda la vida. Hay dos cosas que me interesan. Es tan fuerte lo que dijiste, de que vos tuviste que crear un personaje para que te consideren humana. Uh-huh. ¿A ese nivel está el racismo? A ese nivel está el racismo. A ese nivel está el racismo. Antes de ser una mujer, antes de ser humana, soy un objeto sexual. Antes de ser humana soy mano de obra barata. Antes de ser humana soy una negra más migrante en esta ciudad. Antes de ser humana soy otra madre soltera. Antes de ser humana soy muchas cosas menos humana. Qué bárbaro, ¿no? Pero sí, uno lo ve y además de una forma tan sutil que es muy preocupante. Sumamente preocupante porque está totalmente naturalizado. Totalmente. El racismo está tan naturalizado que inclusive a la gente le cuesta nombrarlo, le cuesta decir esto es racista, prefieren decir es que es un tipo de discriminación. Bueno, es que, pero claro. no te pongas así. No, solo te estoy contando. Sí. Entonces, no, yo sé, sí, pero de lo que te dicen, sí, no te pongas así, claro, mira que... No, pero porque hasta ya... Sí, exacto, es terrible. Claro, totalmente. Y es como hablar de racismo llega a ser tan incómodo como hablar de sexo. Totalmente. Hablar de racismo es hablar de ciertas intimidades que la gente no quiere aflorar así nomás, a menos de que sienta el furor o la pasión de. Entonces no es que la gente va por la calle diciendo soy racista, pero ve un negro lo suficientemente alto y pueden cruzar la calle. No es que la gente va por la calle diciendo soy racista, pero apenas ve a una mujer afro con cierto vestuario exuberante, no va a pensar que es modelo o no va a pensar que está haciendo cualquier cosa. Lo primero es que es puta, perdón. No, sí, está bien, pero es así. Sí. Entonces es el entender que esta categorización del odio de la gente en específico tiene una razón de ser y tiene una explicación histórica y una deuda histórica. Entonces, el haber creado a Black Mama fue una necesidad muy intrínseca de poderle dar una personalidad con brillo y con un volumen suficientemente alto. Y de protector. Exacto, como para poder llegar e incomodar en esos espacios en donde a Gabriela Cano normalmente la sacarían y le dirían, por favor, retírese. Sí, totalmente. A ver, yo creo... ¿Cómo querés que te diga? Black. Yo creo que el tema de la creación de un personaje tiene muchísimo que ver con esto que vos planteás y creo que tiene que ver también con aspectos desconocidos de uno también, ¿no? Hay cosas del inconsciente como que están circulando y que de pronto se presentifican, se manifiestan, se materializan en este personaje. Madre adolescente. No adolescente, porque no es adolescente a los 19, yo parí a los 20. Bueno, está bien. Bueno, pero jovencita. Joven, ajá. Dos. Buscando el amor. Creo que ahora que estoy grande, que ya 17 tengo, tiene uno y... El mayor, sí. El mayor tiene 17 y el menor está por cumplir 9. Ajá. Así que la maternidad me atravesó, pero creo que más que buscar el amor, buscaba hogar, claro. Uh-huh. Bueno, sí. No me voy a separar de mi marido porque no quiero dejar sin padre a mis niños y claro, no lo quiero dejar sin familia y no lo quiero dejar sin hogar. Y ¿Qué hogar? ¿Qué también, familia? ¿Qué padre? Más que nada también por cumplir estos roles que te establece la sociedad, porque se supone que no soy humana, entonces tengo que hacer las cosas que hacen las humanas, ¿me entiendes? No es que yo reniegue de ser mamá, pero tal vez si es que hubiese tenido un entendimiento diferente lo hubiese hecho más tarde, lo hubiese hecho después. De otra manera. O lo hubiese hecho bajo el contrato de decisiones con mi propia sexualidad que tengo ahora. Obviamente tuve mi momento humilde en el que tuve que vivir una época heterosocial, vamos a decirlo así. Sí, muy bien manifestado, heterosocial. Sí, me encantó. Básicamente. Sí. Entonces,
No es que yo no haya amado a los padres de mis hijos, en realidad... ¿Son dos diferentes? Sí, son dos diferentes. Sí. Ese también es otro No, tabú yo en ya la sabía, sociedad. porque, viste, conozco mucho de todo esto, y además conozco Sí. mucho de cómo son las historias femeninas, y en esto de tener hijos tiene una connotación que va mucho más allá de lo que se ve. Totalmente, y aparte en la comunidad negra tenemos el sentido de familia extendida. Sí, Entonces, sí. marido no es familia y hombre no es gente. Entonces, uno pare, por lo menos dentro de mi familia, uno al parir sabía o ya pensaba en la probabilidad de que el progenitor desapareciera de la escena o simplemente no diera la talla. Y como siempre vivimos un matriarcado por parte de mi abuela, que de cierta manera a veces por pesos sociales llegó a tener un sesgo medio machista, Claro, de sí, cierta obvio, manera, sí. y no porque la abuela lo buscaba así, sino porque así le enseñaron a la abuela. Y sin embargo, la voz de las mujeres y la voz femenina en mi casa siempre fue lo más fuerte y lo más duro. Entonces, al momento de embarazarnos, nosotras sabíamos que se criaba en comunidad, más que el entender... El papá. Exacto. El hogar tradicional. Exacto. Entonces, cuando yo tuve a mi primer hijo, que estaba joven y que intenté... ¿En Esmeralda fue? Mis dos hijos son quiteños. Ah, sí. Sí, mis dos hijos son quiteños, pero de mi hijo mayor viví la mayor parte del embarazo y los primeros años de él en Esmeralda. En Esmeralda. Ajá. Y con la fortuna de que mi abuela todavía seguía con vida, entonces él sí llegó a recibir ese... Sí. Ajá. Entonces, claro, el entenderme como mamá de dos niños, de padres diferentes, y aparte entendiendo que mi sexualidad para allá no iba. Iba por otro lado, ¿vio? No quiero. Sí tuve la época en la que decía, bueno, a ver, a mí me gustan las mujeres, a veces también me atraen los hombres. Me di cuenta que no era que en específico me atraía un hombre, sino que eran sus cerebros los que me atraían. Y ya quedan pocos, te diré. Claro, más que una cuestión masculina, sexual, o de cuidado sensual, o sexual, era que me llamaba mucho la atención lo que tenían en la cabeza. Eran hombres, son hombres muy inteligentes, pero también era como que socialmente mis intentos por hacer esto establecido que te dictan, que se supone que tienes que hacer, por lograr formar el hogar, primero me llevó una frustración total, porque intenté formar un hogar 2 veces y las 2 veces no se logró. Entonces una llega a pensar que es por una, pero en realidad no, yo viví todo el poliamor de un solo lado, ¿no? Entonces, obviamente yo pensaba que yo era la única en la relación, cuando en realidad no era la única en la relación, ¿no? Y llegar a entender que ellos, a ver, engañar y mentir está mal, pero también hay que entender que la crianza de estos hombres en una sociedad en la que te dice, si tienes una mujer, está bien que tengas un amante, si tienes una mujer, está bien si tu mujer no se entera que coquetees con su amiga, si tienes una esposa, está bien que hagas lo que sea por debajo de la mesa con tus amigas o compañeras de trabajo o lo que sea. También viene por parte de un constructo social. Viene también... Un modelo fatal. Exacto, llego yo una a entender sociedad fatal. que ellos también son víctimas del machismo. Yo no sé si no les ha hecho más daño que a nosotros. Exacto. Yo no sé si no le ha hecho el más daño hacerles que a creer nosotros. que son hombres insuficientes si no tienen las suficientes mujeres, el hacerles creer que son maricones si es que no hacen lo que se supone que deberían hacer. Primero, voy a hablar de mis amigos maricones. Mis amigos maricones son mucho más valientes que un montón de heterosexuales que yo he conocido. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo un amigo muy, muy cercano que, ha luchado un poco con ese tema de su closet y todo lo demás. Pero son muy buena gente. Cuando son buena gente, ¿no? O sea, como todo el mundo. Yo me incluyo en las disidencias sexuales. Entonces, el entender cómo se ha mal utilizado el insulto, cómo se ha transformado toda una personalidad que no encaja dentro de este constructo social y se lo ha llegado a utilizar de insulto. Es igual que cuando utilizan la palabra negro de insulto, es igual que cuando utilizan la palabra puta de insulto, es igual cuando utilizan un montón de cosas. Entonces yo creo mucho en la reapropiación del lenguaje
Y que no es ingenuo nunca. Exacto, y el entender que varios de los hombres con los que llegué a compartir mi vida fueron sesgados con esta cuestión de que tienes que ser lo suficientemente varón, tienes que ser lo suficientemente fuerte, no puedes llorar, no puedes hacer esto, tienes que ser viril, y un montón de cosas. Primero me hizo entender que yo no quiero eso para mis hijos. ¿Y lo pudiste romper con tus hijos? Intento. Ahorita es una cuestión también de... un adolescente, además. Sí, es un adolescente, y que aparte ha sido criado dentro de una libertad bastante... A ver, no puedo decir que es una libertad sumamente amplia, porque obviamente como mamá gallina he cuidado a mis pollitos, así como no veas esto todavía no te toca. Pero sin embargo hay muchas cosas de las que yo no los puedo proteger en el internet, hay muchas cosas de las que no los puedo proteger en el colegio, no los puedo proteger en el patio de juego. Entonces obviamente he tenido que tener ciertas conversaciones fuertes con ellos, y creo que la principal y la más pesada ha sido tener la conversación con mi hijo mayor de 17 y explicarle por qué a mamá no le gustan los hombres. ¿Por qué mamá prefiere ahora hacer su vida sentimental como ¿Y tenés una pareja estable de mujer? No. Tengo un vínculo afectivo bastante fuerte, pero yo estoy ahorita tratando de entender las relaciones desde una manera diferente a la convencional. A ver, sí, ya te entiendo, me parece Claro. que va por este lado, Black. Sí, Yo sí. creo que uno va aprendiendo a saber de la individualidad. Exacto. Tengo que estar sana, tengo que estar linda, tengo que saber lo que quiero, y no en ese pegote que de pronto hacete cargo de mí, mira, mi corazón está lastimado, curalo. Yo creo que esto es un aprendizaje también. Ahora, esto que vos decís y de los aparte no constructos. tenemos la responsabilidad de andarle curando el corazón No, a la y gente, que nos curen a nosotros tampoco. pero sí tenemos la responsabilidad de cuidar lo que la gente nos da de su corazón. Sí, yo creo que cuidar es una palabra muy interesante. El problema es cuando no se dejan cuidar, y ese cuidado te pone en una exigencia cada vez más demandante, porque verás, los hombres que son divinos, yo los adoro, te diré, pero los cuestiono mucho. Sí, no, la verdad que sí. Ahora hablando con alguna gente, pero a mí me parece que aquí hay una cuestión de que hay una formación genética del ADN que viene desde las estepas africanas, desde que éramos muy, muy primarios, muy primigenios, en donde la conformación mujer-hombre tiene una diferencia brutal. Totalmente. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder avanzar. Porque además uno le está exigiendo algo que no puede. Y nos están exigiendo cosas a nosotros que no podemos. Atendé una sola cosa a la vez, por favor. Sentate a mirar televisión conmigo y mirate 4 partidos de fútbol. No, o sea, es que no lamentablemente podemos. queremos seguir aprendiendo responsabilidad afectiva de la Biblia. Claro. O sea, yo no digo que con muchísimo respeto y con muchísimo cariño a las personas cristianas y católicas que tengo alrededor. Lamentablemente esta cuestión sobre lo que dice la Biblia es lo que, si es que es mujer, tiene que haber nacido con esta genitalidad, la mujer no puede sublevarse a las palabras de su marido, los hijos tienen que ser 100% obedientes a los padres, y un montón de cosas que no piensan en la realidad social y en la actualidad que estamos viviendo. Claro, eran aplicables para el momento en el que se escribió la Biblia, creo yo, eran aplicables hasta cierto momento de la sociedad. Inclusive entiendo que mucha gente pueda regresar a encontrar consejo ahí, pero el tratar de seguirnos rigiendo bajo los mandatos de una cultura que en realidad poco tiene que ver con la nuestra o con nuestros orígenes. O con nuestro tiempo. Exacto, es invisibilizar que nosotros reconocíamos todas las probabilidades y posibilidades de género. Que por ejemplo, el pueblo negro ya reconocía el hombre femenino y la mujer masculina como otra cosa, como una persona que entiende de ambas energías, como una persona que puede caminar en un cuerpo diferente con libertad y naturalidad. Pero luego viene el ojo
el ojo criticador, el ojo que juzga y nos clasifica de otra manera. Si es que yo regreso a Esmeraldas y en Esmeraldas hablo de un montón de temas sexuales, yo puedo hablar mucho más abiertamente de un montón de temas sexuales porque la gente tiene un reconocimiento de la sexualidad diferente. Aquí en Quito es difícil decir que soy lesbiana en cualquier lugar, es difícil inclusive con mis amigas lesbianas tener la conversación hay discriminaciones muy cruzadas. Black, querida, verás, ya tengo que ir como cerrando y tengo un segmento que quiero hacerte algunas preguntas puntuales, porque me parece que es tu experiencia y de vida y tu forma, me parece que son altamente valiosas para que otras personas puedan darse cuenta de que todo es posible, de que no hay barreras, las barreras pueden ser derribadas de forma correcta, de forma exitosa, siempre y cuando pongamos, como yo tengo un dicho, pongamos el ojo del microscopio donde hay que ponerlo, ¿no? Y no estemos peleando alrededor o no estemos gastando energía fuera del momento. Ese gestito. A ver, ya, tengo ahí unas mini discrepancias. Vale. Lo que pasa es que creo que todo se puede dependiendo en el lugar social en el que estés. Porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Y no todos tenemos la misma energía, no todos tenemos la misma energía de seguir luchando por las mismas cosas. Entonces, como te expliqué al inicio, soy una persona que ha tenido que luchar por el reconocimiento de su humanidad. Entonces, al no ser humana en ciertos espacios, a mí me cuesta el doble que a una gente. El poder llegar, el doble o más del doble. Exacto. Entonces, entiendo que mucho se puede, pero también necesitamos revisar dónde estamos y necesitamos revisar qué estamos haciendo en la colectividad, qué estamos haciendo alrededor, para que esto se facilite para la gente que está un poco más compleja. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y esta cuestión, digamos que lo habrás vivido vos como muy idealista, ¿no? Digo, muy desde el poder, sí. No, digo, sí, entiendo, y entiendo además que solamente el colectivo nos salva, no hay otra historia. La verdad, sí. No hay otra historia. El colectivo, la solidaridad, la apertura de cabeza también, ¿no? Y sí. Y sobre todo hacernos así, sacarnos tantos prejuicios. Reconocer la realidad del otro, más que nada. Reconocer la realidad del otro. ¿Terminamos? Muy bien, gracias. Gracias a ti. Un placer, bueno, daría para muchísimo más. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Te voy a invitar al programa de radio como artista, porque tengo ahí Muchísimas gracias. Y entonces me parece que a través de tu producción artística, que la estuve mirando, la estuve escuchando incluso, me parece que ha sido importante para poder avanzar. Gracias. ¿Hasta dónde has llegado? Hasta donde nos lleve la lucha y hasta donde nos permite el cuerpo. Bueno, cuando viene el cansancio hay que nutrirse por ahí. Y sí, tenemos que entender que parte de la revolución es el descanso. A las mujeres no se nos permite descansar y a las mujeres negras mucho menos. Entonces parte de nuestra revolución es el descanso y es el ocio y es la diversión. Eso. Fundamental. Gracias Black Mama. Y te recuerdo que esto es Sexo, Podcast y Rock and Roll, en donde tienes que suscribirte al canal para poder seguir compartiendo todos estos encuentros tan maravillosos. En los años 50 nació un género que no solo transformó la música, sino que también revolucionó la forma de expresarse y de hablar sobre sexualidad, rompiendo tabúes con un espíritu de libertad. Hoy en pleno 2025, ese legado sigue vivo en Sexo, Podcast and Rock and Roll.